Me llaman el santiagueño a donde quiera que voy, y yo me siento orgulloso porque santiagueño soy. Cuando canto chacareras, canto con el corazón, y recordando a Santiago se quiera mi voz. He de andar por otros rumbos, por ilusiones viajeras, buscando en suelos extraños lo que mi suelo me niega. Destino del santiagueño, vivir de sueños y ausencias, partir y volver cantando sin una sola protesta. Me verán los horizontes, perderme en las polvaredas, silbando bajo a los aires mis ilusiones y penas. Tal vez por eso mi canto tiene alegría y dolor, y una esperanza esperando muy dentro del corazón. Después, la paz del retorno, la honda emoción de la vuelta, mis pies andando de nuevo las distancias polvorientas, cerca mi rancho, mis montes de algarrobos y de breas, y entre vidalas y aloja un carnaval que me espera, y al año como el coyuyo volver cantando a mi tierra, sabiendo que ella entre zambas y chacareras está guardando mi vuelta. Te extraño tanto mi pago ahora que lejos estoy, que a veces suelto contento las riendas de la emoción. Me llaman el santiagueño a donde quiera que voy, y yo me siento orgulloso porque es santiagueño. Muy buenos días familia. Aquí damos comienzo al programa Identidad Santiagueña. Vamos a estar compartiendo hasta las 11 de la mañana, por supuesto. Aquí, a ver si Fernandito González, a ver si me decís, ya estamos en el aire, no sabemos si estamos saliendo por la 105, el FM El Patio, si estamos saliendo por aspamishki.com.ar, por el Facebook de Juan Siriaco Tevez y por YouTube también, el canal de Juan Siriaco Tevez. Así que bueno, en esos canales nos pueden escuchar, pueden compartir, nos pueden mandar mensajes, nos pueden mandar audio. Si me mandan audio, hoy los puedo sacar directamente. Los que quieran saludar, los que quieran decir algo, comentar algo. Así que bueno, vamos a estar compartiendo a través. Hoy vamos a hacer la transmisión desde mi casa. Desde mi casa. ¿Por qué? Porque bueno, está fierito, está fierito. Mi nombre es Juan Siriaco Tevez, de Agustina Libarona, departamento Alberdi, provincia de Santiago del Estero, de Santiago, de la banda, la ruta 92 hasta Tintina, y después la 5, Tintina, Granadero Gatica, y llega a la ciudad de Agustina Libarona. Ahí está. Departamento Alberdi. Como siempre le digo, Granadero Gatica por la ruta 92 es el último pueblo del departamento Mariano Moreno, y Agustina Libarona es el primer pueblo del departamento Alberdi, yendo por la ruta 92. Así que bueno, hoy estamos haciendo de operador técnico y conductor. Así que bueno, hoy desde casa. Oscar Aníbal, ¿cómo te va, querido? Buen día, Juan Siriaco, ¿cómo estás, amigo? Acá mateando con Nilda y escuchando el programa como siempre. Bueno, ahí los estoy abrazando a mis amigos, saludando, deseándoles que tengan un buen día. Ahí con Nilda, Oscar y Nilda. Así bueno, amigos nuestros que apreciamos un montón, Así que los estamos saludando, por supuesto, y dándole la bienvenida, por supuesto, no sé si nos están escuchando por Facebook, no sé si por la radio, porque Fernandito no me contesta y
no sé si estamos saliendo por la 105.1 FM El Patio, la radio que nos cobija hace ya más o menos como 16 años. Identidad ha cumplido ya 18 años y bueno, que estoy en la 105.1, debe ser 16, 16 y medio más o menos, por ahí, pero 16 seguro. Así que bueno, vamos a comenzar la música. Hoy ya que lo tenemos a don Eduardo Ávila como siempre en la cortina, ¿no? Esa cortina que siempre nos ha identificado. Alguna vez escuché este tema y ni soñaba hacer radio. Dije, si alguna vez hago radio, este va a ser la cortina. Me llaman el santiagueño a donde quiera que voy, y yo me siento orgulloso porque santiagueño soy. Y hace 18 años, 18 años que suena todos los sábados. Cuando empecé, creo que empecé un jueves, algo así, o un sábado. Vos sabés que no me acuerdo bien si empecé un jueves o creo que era un sábado. Creo que un sábado empecé. Y bueno, después había pasado a la FM, había empezado en la 99.3, en la radio que está en la 138, y estuve, no sé si un año y medio o 2 años y medio, pero por ahí andaba. Y después pasé a la 105, en donde estoy hasta ahora, y siempre ha sido esta cortina que a mí personalmente me gusta, me lleva, me traslada a lo que soy yo por lo menos. Cuando canto chacareras, canto con el corazón, y recordando a Santiago se quiebra toda mi voz. Así es, ¿eh? No me pregunte por qué, pero así es, ¿eh? Cuando uno nombra a Santiago del Estero. Es algo tan fuerte, tan impresionante que uno lleva en el corazón, lo lleva en el corazón. Vamos a comenzar con don Eduardo Ávila, ahí vamos a buscar alguito. Ahí va, Me voy montado en el vuelo de palabras desmedidas, llevo en la cruz del progreso mis plegarias encendidas. En el manto del abismo nace el hombre defraudado, la corrupción del que manda deja impune su reclamo. La ceremonia barata de aquel elegido a dedo fermenta la indignidad y crece en furia mi pueblo, que no sosiega en el alma de aquel que curtió su cuero, echando soles al lomo para pagarse el puntero. Con mi razón o sin ella y apartando a quien se oponga, voy a seguir meta y ponga sin abrirme de mi huella, porque no me hace ni mella perderme en la intensidad, hundirme en la inmensidad a paso lento y tranquilo, porque se ha hecho el filo que corte mi libertad. Tanta vida por el tiempo van desgarrándome mentiras, los herederos que vienen abriendo oscura guarida. Somos parte de la historia, renacentistas sin tregua, luchar por nuestros derechos, utopía que se eleva. La rebelión de mi gente es por causa
danza compartida, reclaman fácil laburo, ellos con plomo nos tiran, que no sosieguen el alma de aquel que curtió su cuero, echando soles al lomo para pagarse el puchero. Loco. No. Telecita la llamaban y era la danza hecha carne, pájaro en vuelos de ritmo que hacían nido en los bailes. Báilamelo, Telecita, le pedía tal vez a alguien y la huérfana danzaba lejos del ruedo del baile. Telecita la manga mota, tus ropitas están rotas, por las costas del salado tus pasos van extraviados. Esa baile del querer con su música llamó, pies desnudos bajo el sol que Telecita bailó. Pobre niña que un fogón su cuerpito calcinó, en la noche de los tiempos todo el pueblo la lloró. Así te verán bailando lo que en cada amanecer, como metida a la danza muy adentro de tu ser. La nombraban las vidalas insomnes de carnavales y la llamaban los bombos sonando en las soledades. Mas la pobre Telecita, destino de flor del aire, ya no andaba en los caminos en locas ansias de bailes. Y tumbada en el tiempo desesperaba la tarde, las urpidas lloraban de pena en los arenales, en los montes santiagueños se hundió en las eternidades, en silencio florecido de tuscas y jaguares. Desde entonces el pueblo la hizo santa, santa sin altares, y la gente se reúne para rezarle y bailarle. Telecita, Telecita, santa laica trashumante, dice que milagros obran cuando te ofrecen un baile. Una chaquera, bendita seas, Telecita santiagueña. Ay, Telesfora Castillo, tus ojos no tienen brillo, lo has perdido tras del monte o buscando el horizonte. Con un bombo soñador, un violín sentimental, un viejito alecordado, el baile va a comenzar. Esperanza se perdió de bailar y bailar, lleva tu pecho un dolor, pero no sabes llorar, y así te verá bailando lo que en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Ahí está, che, qué lindo, qué lindo, la Telecita. Ahí. Y bueno, tema así como Curtiendo Cueros, el primer tema, realmente muy lindo. Don Eduardo Ávila, nos ha alegrado el corazón, ¿no? Porque tiene esos temas así de recitados, un recitado muy profundo, ¿no? Y bueno, ni hablar, cuando canta La Baguala. La Baguala tiene un recitado tremendo. Así, ahora lo podemos escuchar, ¿eh? A ver, ¿quién anda por acá? Vamos a saludarlo, che. Lo que no sé de Fernandito González, Fernandito, decime si estamos en el aire de la 105, y si no, bueno, si no se puede, no importa, nosotros vamos a seguir por acá igual, hasta las 11 de la mañana. Esto es Identidad Santiagueña, por supuesto. A ver, ya
no llega la onda. Hola, bueno, ya lo habíamos leído Aníbal, dice, no llega la onda a Citibel, te escucho por Facebook. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias. Buen día, Siri. Sirina, todavía pasa, ahora sí. Eh, Pasame un tema, la humilde. La humilde. Ajá. Ahora lo buscamos. Tremendo tema, la humilde. Ahí lo buscamos, ahí lo buscamos. Nos llega Citibel, te escucho por Facebook, ajá. Compré una radio más grande y ponele una onda al lado. ¿Una onda de un día? ¿Qué pasa? Dicho. Un tema para Marcelo Contreras, que hoy cumple. No, ¿en serio? ¿Cumpleaños hoy? Dame mi ropa y me voy de parte de la doña, de la doñita. ¿En serio, che, cumpleaños, Marcelo? Buen día, Juan, mateando y escuchándote. Buen sábado para todos. Mis queridos amigos, Sonia y Héctor, dúo Tardes Amarilla. Fede Tevez. Fede Tevez, se acordó, che, que vivo. Así bueno, ahí le estamos mandando un saludo. A ver, ¿quién más? ¿Qué más? Vamos a ir mirando porque quería ver algo de Fernandito, quiero saber. Fernandito González, para ver si estamos por la 105 o estoy hablando maquianas, como dice el santiagueño. A ver, no me contesta, así que bueno. Vamos a seguir. Por supuesto, esto es identidad santiagueña, ¿no? Vamos a ir buscando. Espere, porque estoy acomodando mi celu. Horacio Benítez dice, bien, ¿y vos? Ahí lo vamos a dejar. Ahí está. Muy bien. Mientras tanto, vamos a poner la baguala y le vamos a buscar, a ver, ¿cuál era, che? La humilde quería, a ver si no está acá. No. Esta es tremenda, ¿eh? Esta es impresionante, el recitado. Cuando agarro la guitarra y la comienzo a templar, sin que ninguno me pida, me pongo a cantar. Nada le debo a este mundo que le puedo agradecer. Si a este mundo yo he venido solo a padecer. Yo no envidio dicha ajena, nunca en la vida hice mal. Tanto el rico como el pobre para mí es igual. No me gustan los amigos que andan buscando ventajas. Aquellos que en mi desgracia se ocultaron como ombligo. Tampoco busco enemigos, no soy hombre camorrero. Si me invitan, digo quiero, aunque tengan 4 copas. Pero solo, nunca en yunta, porque no conozco el miedo. Cometí muchos errores, no soy un hombre perfecto, mas siempre guardo respeto por las personas mayores. Sé agradecer los favores, admiro al que habla de frente, me arrimo al inteligente con la intención de aprender y desprecio a todo aquel que habla mal de los sabientes. No me arrodillo ante nadie por dinero ni a la fuerza, solo inclinan la cabeza los serviles y cobardes, pero lo haría ante mi madre y hasta sus pies besaría. Ella es la estrella que guía los actos de mi razón, solo a ella y luego a Dios cuenta de mis días. Tomá.
Si me andas buscando, un favor te pediré, déjame seguir cantando y llévame después. Si esta chacarera muere, yo también quiero morir, muriendo la chacarera, ¿para qué vivir? ¿Te quedó alguna duda, che? Impresionante esta chacarera, ¿no? Impresionante, la verdad, algo muy potente, ¿no? El recitado. Por ahí veía que, bueno, nos estaba escuchando también Adriancito de los Jóvenes Musiqueros, había subido un video, ¿no? Donde decía que era una grabación de allá de cuando comenzaron a hacer en la casa, ¿no? Donde estaba, dice, Los de Santiago. Un video hermoso, que bueno, yo lo compartí, ¿no? Lo compartí porque me pareció que estaba bueno, que para escucharlo, ¿no? Porque son cosas que quedan en el recuerdo de cada uno de la gente que uno puede apreciar, ¿no? Porque así es. Y vamos a escucharlo, después vamos a ir con la humilde que nos había pedido Ricky. Vamos a escuchar, este es un video en vivo, por ahí no sé si sale bien, pero vamos a escucharlo, esto que ha subido Adrián, que creo que 1994, ¿eh? Peña de Lucho Tolosa y Néstor Cardoso, ¿no? Néstor Cardoso, papá, por supuesto. ¿Eh? Vamos a escuchar. A ver, no sé si quiere algo más. Ahí está, bueno, quería compartir algo de eso que había subido. Esta intención que hizo el amigo Cardoso y el compañero Lucho Tolosa. Un aplauso para ellos. Bueno, ahí está, ahí compartimos un poquito, aunque sea, para disfrutar de los de Santiago. A ver, vamos buscando un poquito más si podemos. La vida viene de vuelta.
tierras de abrigo, que siempre hacemos de cielo, enseño camino, el campo de tu esperanza, veniste pronto contigo. Ahí está, muy bien, Adrián, los jóvenes musiqueros, por supuesto. Y ahí, bueno, los de Santiago, cantaba Lucho Tolosa y Néstor Cardoso. También, bueno, por ahí en el video se lo ve a Carlitos Sosa también. Así que, bueno, ahí queríamos compartir un poco con lo que nos había pasado, lo que había publicado Néstor, Adrián Cardoso, y bueno, lo pasamos para que lo escuchemos todos, ¿no? Porque está en el Facebook de Adrián Cardoso y está en el Facebook de Juan Siriaco TV también ese video, que seguramente muchos se deben acordar, ¿no? La primera peña, dice, de los jóvenes musiqueros. Un saludo grande, che. A ver, vamos a ir buscando. Habíamos dicho que teníamos la humilde de por Eduardo Ávila. A ver si nos había pedido Ricky, a ver si podemos complacer ese pedido. Don Eduardo Ávila, ¿no? Y hoy quiero compartir varios temas de don Eduardo Ávila. Soy chacarera, carne de la Salamanca, sangre de algarrobos fermentan en mi corazón. Fiebre de arenas encendida en los tunales, senderito y cabra durmiendo se va un mistol. Elecita la llamaban. Soy santiagueña como el dulce y el salado, nacida en los montes creciendo como el quebrachal. Yo soy humilde igual que esta chacarera, y yuyito del campo florecido en el salitral. ¿Has afinado ese violín? Sí. Y que suene, pues entonces, vamos con la segunda. Soy chacarera, huella fresca en los bañados, sirvo en los comiales y bailo sobre el arenal. Llanto de luna sobre el rito vidalero, repica de bobos y rápido en el guitarrear. Soy el recuerdo y el sentir de mis abuelos, arrieros de copas nacidas en el carnaval. Yo soy humilde igual que esta chacarera, y yuyito del campo florecido en el salitral. Muy bien, don Eduardo Ávila, ¿eh? Qué cantor, señor, le debo una entrevista. Sí, vamos a hacer una entrevista y bueno, por cuestiones de que andamos a veces apurados y con todos esos problemas de salud, de Blanquita y que nos hace correr para todos lados, pero bueno, gracias a Dios ella está mejor, así que también nosotros estamos mejor. Ella está bastante bien, así que vamos bien. Y bueno, desearle a todos los amigos, amigas que no están pasando bien, hay mucha gente conocida, lamentablemente, no está pasando bien por esta maldita pandemia, ¿no? Hay mucha gente con muchos problemas
de salud. Por eso nosotros decidimos hoy quedarnos aquí, quedarnos en casa, hacer el programa desde aquí. Tal vez no estamos sabiendo, porque bueno, Fernandito no me ha contestado, habíamos quedado que íbamos a hacer de aquí el programa, pero bueno, no tuve respuesta hoy, ayer sí, pero la verdad no sé si me ha tomado la señal. Pero bueno, nosotros seguimos, esto es Identidad Santiagueña, este programa que se emite todos los sábados por la 105.1 FM El Patio, así que compartiendo la música. Ahí vamos a buscar algunos chamamecitos después. Este, a ver, acá dice, quería compartir un tema antes. A ver si es si no lo busco hasta que lo encuentre. No. Canto del monte donde la nombro a mi tierra. Este me gusta. El canto del monte donde la nombro a mi tierra. Coplas me nacen del alma con una esperanza eterna. La vida tiene dos caras, de alegría y de tristezas, de amores y desamores, de abundancia, de pobreza. Nadie puede sujetarla y el tiempo se va con ella. La vida un largo camino donde voy tal vez no vuelva, pero ¿qué importa si llevo la bendición de mi tierra y este orgullo santiagueño cuando canto chacareras? Libre yo soy para cantar, igual que el viento mi copla será. Tierrita soy, solita va, por si hago falta cerquita nomás. Arisco soy como un bagual, chuyo espinudo igual que un vidal. Tengo raíz, sabia ancestral, sangre del monte bien santiagueña. Soy sembrador, luna nueva, sueña mi copla la chacarera. Sufrido soy como el jumial que vive y muere por el salitral. Poquito soy para cantar, coplas ajenas no voy a arruinar. Tengo raíz, sabia ancestral, sangre del monte bien santiagueña. Muy bien ahí, muy bien, Tardes amarillas, che. Estoy mirando en el Facebook, ¿no? Porque vi ahí que Selva me había pedido la solicitud, entonces me pongo a mirar, y mira, hay como 10. Pero todo, no sé qué pasó, hasta Omar Roldán estaba ahí. Que Amílcar Díaz Bravo, que me pedían la solicitud, pero no sabía por qué, pues si
si todos están hace años en mi Facebook, pero no sé qué pasó, yo no sé, tantos amigos que, no sé si problema del Facebook, algo de eso debe ser, porque si no, yo no lo, eh, a todo esto son amigos de un montón de años que están en el contacto, ¿no? Y a veces se me lo desaparecen, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta que, ¿cómo se dice? Que no estaban en el contacto, ¿no? Como que no sé si se bloquea o algo de eso debe pasar, porque acá hay un montón, ¿eh? Hay un montón, ahí lo acepté a todo. Cosa del Facebook, ¿no? Ahora, por ejemplo, YouTube me ha levantado me tenía de penitencia como una semana, che, el YouTube. Lo que pasa es que a veces, bueno, nosotros tratamos de difundir la música y entonces, ¿qué pasa? Nos cobran no derecho de autor, pero eso nosotros no, seguramente en su momento se va a arreglar todo, se va a coordinar todo, pero por ahora, nosotros hacemos la difusión con el permiso casi de todos los músicos, casi de todos los músicos. Yo cuando tengo algún problema lo llamo directamente a los changos, les digo, che, ¿hay algún problema? No, me dice, sí, estamos en toda, no sé por qué pasa, porque me decían si todos los temas están en todas las redes, ¿no? Porque, y bueno, por ahí nos bloquean por pasar la música. Dice Javier Lara, buenos días, soy el Choyano Lara, de Lanús, mateando y escuchándote, muy bueno todo, que recitado por Dios, sí, chango. Si podés algo de Carlos Infante, gracias. Ah, me hiciste acordar, mirá, tengo algo de Carlos Infante. Carlito Infante, ¿cómo te puedo decir? Es un hombre que tiene muy poco video así en vivo. Ahora vamos a escuchar también un recitado de doña Kela Argañarás también en vivo. Por ahí el sonido no sé si es bueno, pero bueno, igual yo lo quiero compartir con ustedes. Ahora lo busco mientras escuchamos alguito. A ver. ¡Esa! Ahí vamos. ¡Vámonos! ¡Garufa! Mi mamá sabía mandarme a la represa a traer agua. Bajaba la loma blanca en el burro garufa silbando al tranquito. Arquillo atado con alambre, tachos aguateros lleno de pichanas. Un rebenque de garilla, porque de apurar nunca tenía ganas. Alpargatas con bigotes llenas de agujeros de marcatero. A la siesta un diarututu, chupando mistolín solao negro el cuero. Mi mamá me ordenaba que largue al garufa en el cerco de ramas. Se encerró de tarro viejo, un maniado prolijo, el cipilo quedaba. Aquellos tiempos que lejos quedaron, cuántos recuerdos de mi tierna infancia. Lejana niñez que viví con mis padres, jamás en la vida podré olvidarme. Como quisiera volver esos años, así vivir de nuevo la historia. Nunca te olvido, te llevo en mi memoria. Mi querido
querido pago que rodeo de Soria. Alfabésico.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Palmas, palmas, palmareños, para todo el mundo. Alegre música, pero no se me duerma mi gente. Sacaba mi caterrengo, colchón de chalas al patio de noches. Temprano al potrero para cavar troncos para llevar al pueblo. Mi mamá sopa de charqui, tortilla en la lata y la mazamorra. A la represa ayudia de burro, jugando al chumuco nadaba el día entero. Aquellos tiempos que lejos quedaron, cuánto recuerdo de mi tierna infancia, lejana niñez que viví con mis padres. Jamás en la vida podré olvidarme. Como quisiera volver a esos años, así vivir de nuevo la historia. Nunca te olvido, te llevo en mi memoria. Mi querido pago que rodeo de Soria. Mi querido pago que rodeo de Soria. Muy bien, ¿eh? Ay, qué linda letra, ¿no? Cómo nos lleva todas las cosas que hacíamos, ¿no? Todas las cosas que hacíamos. Por el Cipilo, ¿se acuerdan que el Cipilo? Oh, ya se han olvidado. Che, vamos a ir con, ya estamos casi finalizando la primera hora. Vamos a ir con nuestro Bicicletería El Rayo, pinturas, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención, tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Muy bien, ahí vamos, estamos. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breaposo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomienda Freddy. Verdulería San Cayetano, su verdulería 30 años con la calidad y la atención de siempre de la señora Norma. Todo en frutas y verduras, lo que busques encontrar en Verdulería San Cayetano. También tenemos carbón de 5 y 10 kilos, leña, super huevos por Maple, calle 27 y 117A, Barrio El Vidrio, aquí en Berazategui. Verdulería San Cayetano. Muy bien, así seguimos. ¡Eso!
Atención Florencio Varela y alrededores, para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscás en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. También Mercado Pago. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. O encontranos en Instagram mayorista-Los Herrera. En Facebook Mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook Electrofrío MR. Electrofrío MR. Usted está escuchando alfamishki.com, la radio en línea. Muy bien, ahí estamos, che, ahí estamos. También les quiero decir que bueno, estamos vendiendo empanadas santiagueñas, por supuesto, que hace aquí en casa, que hace Blanquita con Camila y Flor, de carne frita, también hay tamales, hay empanada de mondongo, hay empanada de pollo, así que bueno, lo que sí hay que hacer el pedido, únicamente por pedido. Anoten el teléfono, ahí les voy a pasar, anoten el teléfono los que quieran empanada santiagueña, de carne, de pollo, de mondongo, al horno, fritas, Anoten el teléfono, así, bueno, pueden consultar. 11 3302 2258. 11 3302 2258. Y al 11 2667 6659. Y si no, me mandan un mensaje a mí y yo les paso el teléfono. 11 2667 6659. Ahí están las empanadas santiagueñas. Le vamos a repetir los teléfonos, así, bueno, tienen tiempo de anotar. El primero es 11 3302 2258. Ahí está. Repito, 11 3302 2258. Y el otro teléfono es 11 26 67 66 59. 11 26 67 66 59. También puede pagar por Mercado Pago. También pueden pagar por Mercado Pago, así que bueno, no hay problema. Vamos a ir saludando y ya nos estamos yendo a la segunda hora. Nicolás Chávez, Tardes Amarillas, Graciela Beltrán, ¿cómo está? Marta González, por ahí tengo unos temas de un changuito de Catamarca. Nelson Sayago, el sumampeño, lo estamos saludando a todos por supuesto. Muy buenos días, buen sábado, por supuesto. Quillo Cisnero también por ahí anda, que compartió el Facebook. Qué lindo, che, ahí, escuchar, ¿no? Oscar. Ahí vamos a ir escuchando algún chamamecito. Ahí va, no se desespere. Bárbaro. Ahí vamos a ir buscando y nos vamos a la tandita de seguidita nomás.
escuchamos más porque no vamos a tener, no sabemos 105.1. Entonces, no vamos a tener cortes, porque si decían algo, bueno, sí, teníamos el corte y hacíamos todo lo que normalmente pasa en la radio, que no. Corte.